Muchos saludos a todos. Mi nombre es Denis Small. Este es el informe semanal del Movimiento LaRouche. Hoy es el lunes 27 de octubre. Uno vive los acontecimientos del día como si fuera una montaña rusa. La semana pasada hablábamos de que se había anunciado ya con grandes posibilidades de que se haría la fecha exacta de una cita entre Putin y Trump en Budapest. También se había hablado de que era probable una reunión entre Trump y Xi Jinping en Corea del Sur, en Seúl, cosa que parece sí va a ocurrir. Y también acababa de difundirse la idea por parte de Kirill Dmitriev, que es el enviado especial de Rusia para negociaciones con Estados Unidos. Su contraparte, Steve Witkoff, había presentado la idea de manera muy visible en su página de X de la construcción del túnel por el estrecho de Bering, que funcionaría como una conexión de amistad, un túnel de la amistad y un proyecto para unir a los dos países en vez de tener confrontación y conflicto. Y esa propuesta de Dmitriev, en vísperas de su visita a Estados Unidos, eh, recibió más de 2 millones de visitas de gente que lo vio. Ahora, esa es la semana pasada. Esta semana, que acaba de concluir, tenemos una situación donde parece que ha dado un viraje grande el presidente Trump. Estamos cuesta abajo en la montaña rusa. No va a haber reunión en Budapest y no solamente eso, sino que Trump anunció que ya está fastidiado con las discusiones con Putin, que parece que nunca cambian las cosas, y le impuso a Rusia más sanciones sobre el petróleo y otras cosas. Eh, el papel del porqué de esto en lo inmediato es interesante, pero no fundamental. En lo inmediato parece que Marco Rubio tuvo un papel importante en la discusión que tuvo Lavrov y regresó de esa conversación para decirle a Trump que no tiene caso, aquí los rusos no están dispuestos a hacer nada, cuando los rusos han dicho una y otra vez, desde Alaska para acá, que tiene que haber una solución integral del problema de Ucrania o no puede haber solución, y que se requiere la consideración de los asuntos de seguridad de Rusia, igual que los de Kiev y demás, y que no permiten el avance de la OTAN a sus fronteras. Y Trump estaba de acuerdo con eso, no hubo cambio de parte de Rusia, pero sí hubo cambio en Estados Unidos. Pero dejando a un lado esas cuestiones momentáneas, en realidad lo que estamos viendo es este tipo de montaña rusa semana por semana, en términos de lo visible de lo que está pasando con los acontecimientos del día. Y la población en general actúa y responde como si estuvieran montados en ese tipo de montaña rusa, con sus altibajos emocionales, intelectuales, sociales y demás. Y para los que organizamos políticamente en nuestros respectivos países, para cambiar la situación, para introducir un nuevo orden internacional, a veces respondemos pensando que esos altibajos, ese mundo es la realidad primaria. Y no lo es, no lo es. La cuestión fundamental en la historia, Lino LaRouche enfatizó esto una y otra vez, es que la historia no está hecha por los acontecimientos cotidianos. No es que la acumulación de los hechos cotidianos y semanales y mensuales llegan a formar lo que es la historia presente. Es exactamente al revés. Lo que pasa es que la historia presente tiene una dinámica cultural, social, política y económica definida por un proceso que tiene que ver con el paradigma cultural, económico y social que tiene siglos, si no milenios de existencia. Y que la única forma de entender por qué hay los altibajos de la montaña rusa es entender ese proceso subyacente de los fenómenos y la dinámica que la gran mayoría de la gente ni reconoce. Es algo que a veces ni se dan cuenta que está ocurriendo, pero esa comprensión
de estas cuestiones fundamentales es absolutamente fundamental. Lo que ocurre hoy o mañana en general es producto de lo que pasó una década o quizás hace un siglo. Ahora, este aspecto de la dinámica de la historia en los tiempos normales parece ser algo un poco extraño, pero lo vemos como algo visible y algo casi tangible en los momentos de crisis, cuando las ideas, los cambios de concepto sobre el mundo llegan a ser la fuerza decisiva en la historia de manera directa y visible. LaRouche insistía, y tiene razón, y lo estamos viendo ahora, que la única verdadera fuerza de la historia son las ideas del hombre, porque esas ideas son los que transforman la realidad que nos ha llegado del pasado. Obviamente no ideas en el abstracto, en el aire, como fantasías, sino las ideas creativas tomando en cuenta lo que ha ocurrido para cambiar lo que se viene. Ahora, esto lo quiero demostrar hoy y establecer las bases para una discusión hablando de tres áreas o tres acontecimientos de esta última semana que nos indican exactamente este tipo de proceso. El primer aspecto es lo que podemos llamar el logro de la paz mediante el desarrollo, el concepto, la idea de la paz a través del desarrollo. La idea de la construcción del puente o un túnel por el estrecho de Bering llegó a ser una cuestión central de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia en este periodo inmediato. Después de que Dmitriev, que es el director del Fondo Ruso de Inversión Directa, el FRID, y también el enviado especial de Putin para negociar con su contraparte, que es Steve Witkoff, después de que él presentó de nuevo estas ideas en su página de X, haciendo referencia a un mapa del periodo de Kennedy, cuando él estaba en la presidencia, del túnel o el puente de la amistad, eh, Dmitriev vino a Estados Unidos para 3 días de reuniones con Witkoff. Trump ya está en Asia, pero Witkoff se quedó acá en Estados Unidos y Dmitriev lo vio en Miami y tuvieron reuniones sábado y domingo y creo que quizás también el lunes. Dmitriev aprovechó para hacer lo que no había hecho, yo creo, nunca, pero si no en mucho tiempo, que fue hablarle directamente a la población de Estados Unidos, no nada más negociar tras bastidores. Y dio sendas entrevistas, o por lo menos 3 o 4 importantes, a cadenas de televisión, una Fox, la otra CNN, tanto la llamada derecha como la izquierda, para explicar esta propuesta del estrecho de Bering. Y lo que le dijo Dmitriev a Jake Tapper en el programa de CNN el viernes, llegando antes de las reuniones con Witkoff, fue lo siguiente. Dijo, creo que esta idea del túnel es importante porque nos da una idea de cómo podría ser el futuro. Dice, además hay muchas razones económicas para llevarlo a cabo, pero creo que es más importante que eso. No es solo el proyecto en sí mismo, sino que una vez superadas las dificultades políticas, creemos que puede haber mucha cooperación económica y esta cooperación económica puede ser la base para una relación pacífica entre Rusia y Estados Unidos. Y necesitamos esa base porque la seguridad de todo el mundo depende de ella. Dijo, claro, primero hay que superar las dificultades políticas del momento, pero ese es el objetivo que tenemos en mente. Ahora, aún antes de que Dmitriev hiciera esas declaraciones el viernes pasado, la revista Executive Intelligence Review, o EIR, del movimiento de LaRouche, decidimos que teníamos que realizar inmediatamente una mesa redonda, un diálogo con expertos de Rusia, expertos de Estados Unidos en este tema del estrecho de Bering, expertos internacionales, para plantear la amplitud del concepto, porque nosotros fuimos los grandes promotores de la idea, pues remontándonos décadas atrás. Y fue en particular en una reunión del 2007 en Moscú, donde un paper, un documento,
un ensayo de Lino LaRouche y otro de Helga LaRouche fueron presentados y se adoptó la idea de desarrollar este túnel por el estrecho de Bering. El concepto mismo se remonta al siglo XIX, pero LaRouche lo planteó en el mismo sentido que ahora lo está hablando Dmitriev. Ahora, en esa reunión en Moscú estuvieron presentes, entre otros, el ingeniero Razbegin de Rusia, que después de esa reunión elaboró un video sobre todo el tema y que lo presentaron en China 2 años después y ganó el premio, el principal premio en China por este proyecto. Así es que los chinos están al tanto. Ese mismo Razbegin participó en la conferencia de la Executive Intelligence Review este miércoles pasado, junto con su contraparte norteamericano, un ingeniero, Scott Spencer, los dos muy expertos en la construcción de este túnel con los proyectos. Y también otras personas participaron, obviamente Helga Sepp-LaRouche, pero también fue muy significativa la participación del un señor Mamedov, Aser Mamedov, que es el número 2 del fondo ruso de investigación directa, es decir, el número 2 de Dmitriev. Ahora, su participación fue corta, breve, de muchos saludos y apoyo al proyecto, pero creo que le da un peso político evidente su participación en este sentido. Ahora, mientras tanto, Dmitriev sigue en Estados Unidos informando a Witkoff de lo que es la posición rusa para restablecer las discusiones. Y le explica claramente a Witkoff que Rusia, como siempre, nunca ha aceptado la idea de un cese al fuego y dejar las cosas donde están en el terreno de la batalla, sino que tiene que haber una solución integral al asunto de la crisis de Ucrania. No hay nada nuevo en eso, pero lo reiteró. Y también le dio un informe sobre cuál es la situación real que vive Rusia en este momento, porque lo que él mismo dijo es, hay ideas falsas sobre lo que está pasando en Rusia y tengo que asegurarme que el presidente Trump tiene una idea precisa de eso. Una de las cosas que le informó es sobre el ensayo exitoso que acaba de haber el 21 de octubre, es decir, hace 6 días, de un nuevo misil crucero ruso, el Burevostnik. No, Burevostnik se llama, el Burevostnik. Esto es muy interesante, es un avance tecnológico fundamental porque es un misil crucero impulsado por un combustible nuclear. Es decir, tiene como combustible una pequeña planta nuclear, lo que le da capacidad de vuelo casi permanente. Tiene un alcance, el ensayo fue de 14.000 kilómetros, pero ese no es el alcance total, sino que se puede mantener casi indefinidamente en el aire. Y su trayectoria de vuelo puede volar a 50 metros o a 100 metros eh, de altitud sobre la superficie. Es decir, es casi indetectable por los sistemas de radar. Y esto se anunció cuando Putin estuvo presente en el frente de la batalla con Gerasimov, el jefe del Estado Mayor y otros funcionarios rusos, y Dmitriev le explicó todo esto a Witkoff. También le explicó lo que está pasando en el frente, que Rusia ahorita tiene rodeadas más de 10.000 tropas ucranianas, 5.000 en cada uno de 2 puntos de territorio. Están ante una derrota muy grande los ucranianos en este momento. Y así por el estilo. Eh, Ahora, Lavrov también hizo comentarios sobre esta situación de la batalla que se está viendo en este momento. Dijo, sí, habló primero de Alaska y Lavrov dijo, todos ahí determinaron que la mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es ir directamente a un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra y no a un mero acuerdo de un cese al fuego. Esto es clave, dijo.
Sin embargo, los últimos cambios de la retórica estadounidense, dijo, cuando ahora se dice nada más que un cese al fuego inmediato, y luego la historia juzgará, dijo Lavrov, es un cambio muy radical de lo que ya se había planteado en Alaska. Dijo, esto también significa que los europeos no duermen, no comen y tratan de torcerle las manos a esta administración, a este gobierno. Y Dmitriev también le explicó a Witkoff que el gran problema aquí son los europeos, es el Reino Unido y los europeos que no quieren permitir la paz, están haciendo todo lo posible por sabotear la paz. Y en efecto han tenido una influencia muy grande en lograr este giro de la montaña rusa en Washington en este momento. Ahora, el hecho de que hayan hecho este ejercicio con el Burevestnik y que hayan explicado de nuevo las capacidades que tiene Rusia, pone en el centro de la atención de cualquier persona medianamente sensata que si esto se expande, vamos a tener una guerra nuclear donde podría desaparecer la humanidad en su totalidad. Este no es un juego. Estamos ante una situación donde si se sigue con la propuesta británica y de los europeos y logran presionar y cambiar la orientación de Trump hacia una confrontación con Rusia, esto termina mal, esto termina muy mal. Y el viernes pasado, en la reunión de la Coalición Internacional por la Paz, tuvimos una presentación por parte del profesor emérito de MIT, Ted Postol, que es uno de los mayores, sino el mayor experto mundial en el peligro de una guerra nuclear y qué provocaría eso. Realmente les recomiendo que lo vean porque es escalofriante, pero muy necesario ver para entender que no existe ninguna posibilidad de una guerra nuclear táctica limitada y si esto avanza a una guerra general, lo más probable es que la especie humana desaparezca. Y ver simultáneamente en la mente y en el estado emocional de la gente, la posibilidad de esta destrucción absoluta de la especie humana, pero por el otro lado, el potencial que existe en base a los conceptos de lograr la paz mediante el desarrollo, como en el estrecho de Bering, yo creo que esa tensión eh, respecto a la situación estratégica es la realidad y la realidad con la que uno tiene que vivir y la realidad con la que uno tiene que organizar a otros para que se activen ante esa tensión. Ahora, la situación de Iberoamérica en estos días se ha vuelto más grave y mucho más grave todavía. Estamos en la situación de Venezuela en vísperas de lo que muy probablemente va a ser un ataque militar directo por parte de Estados Unidos en contra de Venezuela. Eso es lo que pensamos nosotros, pero no nada más. Acabamos de entrevistar exclusivamente para IR el expresidente de Guyana, Donald Ramotar, que es una de las personas que firmó la declaración de los ex jefes de Estado de los países del CARICOM, del Caribe, exigiendo que se mantenga el Caribe como una zona de paz, en contra de lo que está ocurriendo en estos días. Y algunos de estos países son países amigos de Venezuela y otros no son amigos de Venezuela, pero todos piensan que esto es absolutamente inaceptable y en su declaración dicen que están totalmente de acuerdo con ayudar con parar el narcotráfico, luchar en contra de esos problemas, pero siempre, siempre, siempre respetando la soberanía y cooperando entre naciones que se respetan mutuamente. Entonces, esa declaración es muy importante y lo que dijo el presidente Ramotar en una entrevista que hicimos con él anoche y que vamos a publicar pronto, además de hablar de esta crisis en el Caribe, dice que él piensa que es bastante probable un ataque por parte de Estados Unidos, entre otras cosas porque están juntando fuerzas militares tan grandes en la región que no hay de otra. No es solamente la llegada del USS Gravely a Trinidad,
para maniobras, sino que está por llegar a la región el portaaviones con todos los barcos adjuntos al portaaviones del Gerald Ford. Tendremos que ver qué es lo que pasa. Las protestas están aumentando de todo el continente porque todos entienden que con esto estamos simplemente hundiéndonos en la ley de la selva. Este no es un asunto de Venezuela nada más, no es un asunto en definitiva del narcotráfico, nada tiene que ver. Es la justificación que se está dando, que es tan creíble como la justificación que dieron para atacar a Irak, ¿verdad? Que tenían armas de destrucción masiva. Todo el mundo sabía que era una mentira. Si quieren ver el problema del narcotráfico, sí, claro, por supuesto que hay algunos problemas en Venezuela, pero la gran mayoría del tráfico de drogas hacia Estados Unidos de Sudamérica va por la costa del Pacífico, no por el Caribe, para llegar a México, para pasar por las aduanas de las ciudades fronterizas. No son los inmigrantes que lo llevan, son los transportes, enormes transportes que existen, los containers y lo demás, que pasan por la frontera. Y esto, al decir esto, yo estoy citando las fuentes oficiales de la DEA de Estados Unidos. Esto no es algo que alguien se inventó. Entonces, la idea de que esto es tan creíble para Venezuela como la idea de las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein. Sin embargo, eso condujo a una destrucción, a un cambio de régimen, una guerra tan grande donde millones o 1 millón murió, y con tremendos flujos de refugiados que muy probablemente van a ocurrir si esto avanza, de gente que tiene que escaparse de Venezuela a otros países, y es una situación realmente muy grave para toda la región porque establece el principio, más bien el principio de la falta de principios, de que prevalece la ley de la selva, la ley internacional no importa. La victoria de Milei en estas elecciones este, de mitad electoral, o de mitaca, como le dicen en algunos países, donde ganó 41%, Milei, en cierto sentido demuestra la capacidad de lo que pasa cuando los marines invaden a un país. Pero en el caso de Argentina no fueron los marines, sino fueron marines todavía más pesados. Me refiero al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bessent, que llegó a Argentina para prometer 20.000 millones de dólares si es que gana Milei. O sea, eso es una coima bastante grande, yo diría, para una elección. Eh, Llegó también el otro marín, que es Jamie Dimon, el jefe de JP Morgan, y su compadre marín, Tony Blair, del Reino Unido. Entonces, y lo que estaba diciendo Jamie Dimon y la promesa, entre comillas, de Bessent es que van a haber otros 20.000 millones de dólares de bancos privados, en particular de 4 bancos estadounidenses que van a ayudar en eso. Los bancos son JP Morgan Chase, número 1, Citibank, número 2, Bank of America, número 3, y Goldman Sachs, número 4. Les voy a decir un secreto. Hay 4 bancos estadounidenses que tienen en sus carteras el 88% de todos los derivados financieros de todos los bancos de Estados Unidos, de miles de bancos. 4 bancos tienen ese 88%. Esos 4 bancos son JP Morgan, Citibank, Bank of America y Goldman Sachs. Y estos préstamos swap y los 20.000 millones y los otros 20.000 millones no son para ayudar a Argentina, claro, son para ayudar a Milei, pero es para proveer los fondos para que pueda haber fuga de capital del país. Y creo que esta victoria de Milei en Argentina aumenta las posibilidades de un ataque a Venezuela, porque la intención en todo esto es garantizar que China salga del continente, que nadie pueda tener relaciones económicas con ni China ni con la Franja y la Ruta. Y ese es el cuadro continental primario que hay que entender en esto, en condiciones donde ese sistema de los derivados está en crisis
existencial. Los últimos datos sobre la deuda del gobierno de Estados Unidos ya superó los 38 billones de dólares. Pero eso no es nada, ese no es el problema principal. Son los 2.000 billones de dólares de derivados financieros a nivel internacional. Todo esto me lleva a mi último punto y en realidad es el punto central. Y es lo que dijo el Papa León XIV en su discurso ante más de 10.000 peregrinos del jubileo en la plaza de San Pedro el día sábado. No sé si eran 10.000 o 20 o 30 o 100.000, como dicen algunos, pero se puede ver en los videos, era una cantidad muy grande de personas. Lo que dijo el Papa es algo realmente extraordinario en esta audiencia del jubileo. Dijo, y esta es una cita textual, dijo, y es una parte central de unos 4 minutos de eh, las palabras que dijo ante este gran grupo de personas. Dijo, en otra época turbulenta, el siglo XV, la Iglesia tenía un cardenal que todavía hoy es poco conocido. Él era un gran pensador, un servidor de la unidad. Su nombre era Nicolás y vino de Cusa, en Alemania, y se le conoce como Nicolás de Cusa. Luego, más adelante dijo, muchos de sus contemporáneos vivían atemorizados, otros tomaron las armas y prepararon nuevas cruzadas. ¿A qué se estará refiriendo? Y luego dijo, pero Cusa, sin embargo, creía en la humanidad. Comprendió que hay opuestos que hay que mantener unidos, que Dios es un misterio en el que lo que está en tensión encuentra la unidad. Dijo el Papa, hay que hacer espacio, hay que mantener juntos a los opuestos, esperar lo que aún no se ve. Y dice, Nicolás de Cusa habló en La Docta Ignorancia de este concepto de la coincidencia de los opuestos. Y terminó diciendo en esta parte, convirtámonos en un pueblo en el que los opuestos son llevados a la unidad. Avancemos como exploradores en el nuevo mundo del resucitado. Este es un camino no solo de la Iglesia, sino de toda la humanidad, un viaje de esperanza. Ahora, si no conocen algo de la historia de la Iglesia Católica, quizás no comprendan el terremoto político y teológico y filosófico que acaba de lanzar con esto, perdón, el Papa. Porque Nicolás de Cusa no era solamente desconocido, sino que en su tiempo y un poco después se le se le concibió casi como un hereje, pero una persona, sino un hereje muy marginal, muy aislado, al que no se le prestó atención. Quien ha resucitado la idea de Nicolás de Cusa en la era moderna, y todo el mundo lo sabe, es Lyndon LaRouche y Helga Sepp-LaRouche. En sus múltiples escritos, en sus múltiples discursos de ambos, Helga Sepp-LaRouche es una estudiosa que ha publicado mucho sobre Nicolás de Cusa y especialmente esta idea de la coincidencia de los opuestos, presentándolo como la única manera de resolver las crisis actuales que vivimos, donde hay opuestos o contradicciones aparentemente insolubles, pero la mente humana es capaz de forjar un concepto de la unidad superior a las diferencias existentes. Y esa unidad, el uno, tiene un poder superior a los muchos. Y este es el concepto que Helga Sepp-LaRouche ha desarrollado de la una o la sola humanidad, totalmente desarrollado en base a lo que Nicolás de Cusa ha propuesto. Ahora, para darles una idea de lo que realmente está en juego aquí, ustedes habrán escuchado en muchas de las discusiones del movimiento de LaRouche nuestro ataque a Aristóteles. Bueno, el principal ataque
Acusa viene de los defensores de Aristóteles, literalmente como tal. El principal crítico de Cusa en su momento era John Wenck, que escribió un documento para atacar la docta ignorancia. Wenck escribe algo sobre el conocimiento desconocido. Wenck dice lo siguiente: Cusa quiere destruir el principio fundamental de todo conocimiento, es decir, el principio de que es imposible ser y no ser la misma cosa, como se lee en la metafísica. Pero a este hombre, Cusa, le interesan poco los planteamientos de Aristóteles. Esto destruye la doctrina entera de Aristóteles. Cierra comillas. Bueno, eso sí es verdad, porque lo de Cusa destruye totalmente la doctrina de Aristóteles. En su respuesta, Nicolás de Cusa criticó el escrito de Benck en su propio escrito que se llama Defensa de la docta ignorancia. Y entre las muchas cosas que dice ahí, Cusa, que sin pelos en la lengua, dijo lo siguiente: Hoy llegó a mis manos un tratado de cierto hombre que no solo no posee discernimiento, sino que también es sumamente arrogante. Un hombre de nombre John Benck. Dice, pero la secta aristotélica ahora predomina. Esta secta considera que el método de la coincidencia de los opuestos es herejía. Sería algo así como un milagro que rechacen a Aristóteles y den un salto a un nivel superior. Ahora, ¿por qué estoy enfatizando esto? Porque estas ideas son el verdadero motor de la historia. La crítica que se le hacía a Cusa dentro de la iglesia por toda la facción aristotélica, que ahora el Papa ha retomado como una de las grandes figuras de la iglesia, se le acusaba a Nicolás de Cusa de ser panteísta. Ahora, sin entrar a todos los detalles, el panteísmo es la doctrina de que Dios es el universo y el universo es Dios. Es decir, que no hay algo que haya creado el universo, sino que simplemente la totalidad del universo es Dios. Y la crítica que se le hace a Cusa es por el hecho de que él plantea que el hombre puede ser no solamente imago Dei, imagen de Dios, sino imago viva Dei, porque él es el que introdujo esa idea. Imago viva Dei en el sentido de que puede ser la imagen viva de Dios porque el hombre es capaz, es capax Dei también, es capaz de desarrollar creatividad en su área, en su ámbito, proveniente de Dios, pero parecido a la creatividad del creador del universo. Y que en la teología católica eso es lo que es Jesucristo. El Espíritu Santo procede tanto de Dios Padre como Dios Hijo. Es la idea precisamente que Cusa elabora. Esta idea lo rechazan por completo los aristotélicos y atacan a Cusa de panteísta por plantear que el hombre es capaz de creatividad que va más allá de la percepción sensorial. Los aristotélicos dicen que el hombre solo percibe y conoce lo que percibe. Y claro, ahí está Dios muy arriba, pero no lo podemos entender. Es absolutamente inconcebible. Mientras que Cusa tiene un concepto más sofisticado cuando le preguntan en uno de los diálogos, ¿cómo puedo concebir de alguien o algo inconcebiblemente grande como Dios? Y la respuesta que le da el filósofo, el ego, es, pues es muy fácil. Puedes formar un concepto de lo inconcebible de la misma manera que puedes tener un concepto de concepto. Es decir, esa capacidad del hombre de concebir o hipotetizar una causa invisible de lo que vemos alrededor de eso, por su parte es un reflejo de esa capacidad superior. Entonces la mente del hombre es como la sombra de la creatividad divina. Ahora, y por eso lo han tildado a Cusa de panteísta.
Muy curioso que el ataque principal a Leibniz es por ser panteísta, que tampoco lo es. El ataque principal a Lyndon LaRouche en estos círculos es por ser panteísta. Entonces aquí hay un denominador común. Esto es algo absolutamente fundamental en filosofía, en ideas, porque son las ideas requeridas para encontrar una solución a la crisis actual. No hay manera de resolver esta crisis de desintegración del sistema sin la capacidad sintética de la coincidencia de opuestos. Tenemos que abordar la crisis de la civilización, la crisis de las culturas, como lo hace Nicolás de Cusa en De Pace Fidei. Y para quienes no lo conocen, les recomiendo ese documento como una primera lectura de Nicolás de Cusa, que al fin y al cabo el Papa se los acaba de recomendar.